un émbolo en silla de montar, porque obstruye las dos, el nacimiento de la pulmonar y las dos principales, y se hace justamente en silla de montar, ¿no? con dos piernas, si se quiere. Significa que los dos pulmones prácticamente están anulados desde el punto de vista funcional. El otro detalle, no es lo mismo, por ejemplo, que le dé a un testículo, que no va a revertir en mayor riesgo para la salud del paciente, porque al final de cuentas, si se pierde, se le extrae el testículo y se acaba el problema. Si es un ovario, muy bien, entra la paciente, si no se ha complicado, no se ha perforado, no se ha roto, sacan el quiste de ovario o sacan el ovario completo y se le va a restablecer la salud. No es lo mismo que se obstruya la arteria mesentérica superior en su nacimiento a que se obstruya una rama de ella, para que se produzca necrosis del intestino. Entonces entra el cirujano, reseca la zona infartada, restituye el tránsito y a veces a los pocos días se está otra vez. Pero si se obstruye la arteria mesentérica superior, hagan memoria ustedes si es que no se acuerdan, y si no, revísenlo, porque casi siempre es una pregunta de examen. Todo el territorio del intestino que se va a necrosar si que se obstruye la arteria mesentérica superior. Y sin intestino es imposible vivir. Algunos aspectos, o diría, localización, aspecto y letalidad de determinados infartos. Letalidad, no dice morbilidad. El infarto del miocardio, característicamente pálido, a menudo letal. No quiere decir que todos los pacientes, todas las personas que sufren infarto cardíaco se van a morir, pero el riesgo, obviamente, ¿quién lo duda? Un infarto pulmonar, clásicamente hemorrágico, y lógicamente frente a lo del corazón, el infarto del miocardio, la letalidad es menos, especialmente si no es muy masivo o no es compromiso de toda la arteria pulmonar. Dicho sea de paso, si se obstruye la arteria pulmonar, como estábamos mencionando, el émbolo en silla de montar, ni siquiera da tiempo que se produzca el infarto cardíaco, porque el paciente se muere antes por insuficiencia cardíaca. Mientras que nosotros sí, ¿por qué? Porque como no se compromete mayormente la salud del paciente, se defiende con lo que le queda y se produce el infarto, como vamos a ver en unos ejemplos. El infarto cerebral, hemorrágico o pálido, dependerá del evento base, solo letal si es masivo. ¿Cuántas veces vemos, no?, que tenía una hemorragia cerebral, te dice, o un ACV, más propiamente accidente cerebrovascular, y el paciente se puede morir, sí. Y si no, puede quedarse con secuelas. ¿Cuántas personas que de repente hay alguno de los parientes de aquí de alguno de ustedes del auditorio que tiene un pariente que tiene secuelas por haber sufrido un accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico? La consecuencia va a ser la misma, va a ser necrosis del tejido, necrosis del cerebro. No es lo mismo que tenga un problema en el infarto del lóbulo anterior a que lo tenga, por ejemplo, en el tallo, ¿no? En el tallo se va a producir la hemorragia, probablemente la muerte, con muy poca cantidad de sangre, mientras que en otra parte del cerebro no tiene esa posibilidad, porque no son centros tan vitales, por ejemplo. Un infarto intestinal hemorrágico, miren, a menudo letal. Si comparamos, prácticamente, diríase, una letalidad alta también, especialmente si es masivo. Especialmente si es masivo. Un infarto renal pálido, como verán ustedes, no es letal, salvo que sea masivo. Y si por desgracia es bilateral, lógicamente se va a producir una insuficiencia renal aguda o hiperaguda y el paciente se puede morir. Creo que con este cuadro podemos hacer una proyección, inferir la calidad de vida que le puede esperar a un paciente o la suerte que pueda tener, porque si es de necesidad mortal, bueno, pues entonces es posible que característicamente se dice, se cuenta, es un esquema que lo hemos encontrado por ahí, se obstruye el vaso
Y lógicamente el territorio irrigado en ese órgano es lo que se produce la necrosis. Cuando uno lo ve con alguna calma, con una paciencia, lo busca y encuentra el vaso obstruido, y generalmente es así. Este es un vértice de un triángulo o de un rombo, en donde uno de los vértices coincide con el vaso obstruido y el resto de la zona necrótica. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de un riñón. Mire usted, si son las arterias arcuatas, generalmente son periféricos. Lógicamente un infarto de magnitud, de este tamaño, no va a comprometer la vida del sujeto, ¿no? Salvo que tenga 50. Y la otra es que lo más probable es que aquí se pueda comprometer si es que coge una arteria, y más aún si es que tiene una arteria, la arteria renal completa, porque este fenómeno se va a producir pero todo el riñón. O en el vaso también ocurre lo mismo. Como verán ustedes, aquí la posibilidad, aquí se cumple exactamente lo que estábamos señalando, que no tienen mucha circulación colateral para que den los infartos, y especialmente los infartos anémicos. Si se necrosa el tejido, ¿qué va a hacer? Va a ser reemplazado por tejido fibroso. Y toda esta parte blanca que están viendo ustedes acá es fibrosis del tejido que se ha necrosado. Lo poco que queda es la zona más roja, si se quiere, aquí. Pero en este órgano tal vez se ha comprometido más de la mitad, ¿no? No quiere decir que se haya muerto por esto, por si acaso. Son ejemplos de infartos que pudiera haber. Un caso que tuvimos en el hospital. Mira, aquí hay un infarto, otro infarto, varios infartos tenía acá. Este por un problema, trastorno era una neoplasia hematológica, e hizo varios infartos. ¿Qué color hemos dicho? Que son blancos, ahí los tienen blancos. Este es un órgano sin fijar, y este es un órgano que está fijado, ya con la acción del formol. Si tenemos la oportunidad de cortar el riñón, veremos así. Aquí está el vaso obstruido y la zona triangular que él le decía. Este es el infarto. ¿Qué color? Es blanco. La zona periférica generalmente es congestiva también, porque no es que te indemne, ni tampoco vamos a esperar de que el límite entre la zona infartada y la no infartada pues sea una línea recta, un límite tan geográfico, tan geométrico, diríase, ¿no? Infarto de vaso. En el corazón, esto que es copia de lo que tenemos en el Robis también, pero se ve clásicamente todos los corazones que tienen el infarto, pues es muy representativo porque aquí está su literatura. Acá tiene, estos son los más antiguos, los más blancos. Como quiera que esto es un proceso cicatricial y ya tiene probablemente más de 2 o 3 meses, estos por ejemplo han pasado silentes, porque no hay mayor territorio comprometido. Pero si es más grande, lógicamente aquí la cuestión cambia. Aquí se ha producido la necrosis del tejido, pero no se ha roto el corazón. El sujeto ha seguido viviendo. En otro momento sufre otro infarto, un poquito más extenso, y puede ser de tal magnitud que el corazón se rompa. No nos olvidemos que significa necrosis de tejido, y al necrosarse el tejido, toda su fortaleza no sirve, ya no tiene fortaleza. Ahí tiene usted la necesidad, a veces el paciente que llega, que está infartado, aunque no tenga mucha molestia o no tenga muchos cambios patogénicos fisiopatológicos en ese momento, lo ponen y después de 2 o 3 días, a veces es la etapa crítica. Porque si no se muerde en ese momento, en los horas siguientes, de repente se sigue necrosando el tejido y eventualmente se puede romper el corazón, provocando lógicamente lo que se llama un hemopericardio. Y no se muere en el momento del infarto, se muere inmediatamente después, 1 o 2 días después. O de repente el infarto compromete los músculos papilares, 2, 4, 6, y esto se rompe. ¿Qué va a pasar con la válvula? Va a producir una alteración morfológica, sí,
O se cicatriza demasiado, no se rompió, pero cicatriza demasiado y se hace una tensión y va a provocar también una alteración en la función de la válvula. Puede provocar una insuficiencia mitral o tricuspide, en fin, de acuerdo a la válvula comprometida, o puede provocar la ruptura del músculo o la ruptura de las cuerdas tendines también. Eventualmente romperse la pared del ventrículo o romperse el tabique y provocar lógicamente un cataclismo. Ya es de imaginar ustedes cuando hablamos de la importancia clínica, dependerá del territorio comprometido y de la magnitud o el tamaño del infarto. Infarto cardíaco. Infarto cardíaco, este es uno reciente, que ya ni siquiera está blanco porque ya comenzó a necrosarse. Este corazón, lógicamente, este tejido ya se está, diríase, o se está resolviendo, lo está tratando de eliminar el organismo, pero de repente se le vino la muerte por ahí enseguida, o inclusive, ¿qué es lo que ocurre a veces? Un infarto, pongamos en este territorio, también desde el momento no se muere, pero como ya hay riesgo de uno, ¿por qué no se va a infartar a otra zona? Y puede infartarse en otro momento, está de acá, o el de aquí, y se complica. Entonces un sujeto puede tener un infarto en este momento, pero puede tener otro dentro de un momentito, o a los 2 o 3 días, o después. Y no nos olvidemos que el tejido, aunque sea cicatricial, como acá, ya no es músculo. Este territorio, si bien no puede significar mayormente deterioro en la función cardíaca, pero es un tejido que ya no vale desde el punto de vista funcional, porque no es músculo, es cicatriz. Este es uno de los casos que hemos tenido tanto. Miren, esta es una zona amplia de fibrosis. Estos han sido múltiples. Pero este paciente se murió por otra razón y encontramos, entre otras cosas, infartos antiguos. Obviamente que esta no va a ser la causa de muerte en este momento, pero sí puede ser de una insuficiencia cardíaca. Otros casos. Bien. En algunos casos, la necrosis es tan extensa del ventrículo que sin necesidad de que se muera el paciente, sin embargo, se necrosa y es reemplazado por tejido fibroso y provoca lo que en algún momento se llama un aneurisma ventricular, que es, miren ustedes, aquí se nota que son músculos papilares y aquí se nota que es pared ventricular todavía. Sin embargo, esta zona que está muy adelgazada, tal vez hasta unos 3 milímetros de espesor y una bolsa, si se quiere, aquí, autopsia 2150, creo que dice ahí, de nuestra cosecha ahí en el hospital. Este es un aneurisma ventricular. De aquí ustedes pueden corregir. Este segmento de corazón jamás, aunque no se haya roto, aunque se haya fibrosado, no se haya producido la muerte, pero jamás va a ser normal, nunca. ¿Por qué? Porque ya no es músculo, pues. Entonces puede ser pasible de los fenómenos que hemos visto ayer, tromboembolismo o trombosis. Esto es lo que se llama un aneurisma ventricular. Casos de infartos múltiples a veces. Los infartos de pulmón, los señalamos ayer también, pueden ser únicos, múltiples. Cuando son muy pequeños, lógicamente, a pesar de ser muy numerosos, no representan mayor riesgo para la salud del sujeto. Pero si ya son considerables, ¿sí? Y un paciente puede morir por tromboembolismo o por embolismo masivo pulmonar, sí, señores, este es un caso de ellos. Nosotros podemos afirmar que murió por un embolismo pulmonar. Acá tienen 1, 2, 3, 4, miren acá. Si diría se queda tiempo el paciente, un tiempo todavía, porque se nota claramente. ¿Qué color? Rojo, ahí tiene el color rojo.
generalmente es periférico, muy congestivo también, en contraste con este parénquima pulmonar, que los colores son por lo que está fijado. Este está en fresco, clásicamente periférico, en forma de cuña. Otro caso, aquí está el vaso obstruido, infartos. No quiere decir que todos los casos que estamos presentando, es uno de ellos y otros, la causa final de muerte sea de embolismo, porque también puede tener neumonía. Y de repente el paciente tiene una neoplasia o tiene otro problema por ahí de otra naturaleza. Pero contribuye lógicamente a su deterioro, ¿no? Estamos haciendo clase en este caso de un embolismo y este es uno de los fenómenos. Sin que represente los casos, todos los casos que les presentamos de necesidad mortal. Que hay uno, que hay otro un poquito más pequeño, aquí otro tal vez. Y este es uno de los que vemos, le digo, no con rareza, diríase con relativa frecuencia en los hospitales, especialmente los hospitales generales, como es el Hospital Oasis, el 2 de Mayo, seguramente el María Auxiliadora, que los cirujanos lo diagnostican bien, los clínicos lo conocen bien, lo único que hay es sacar y entrar y operar, que se llama el vólvulo de sigmoides. Este es el segmento de sigmoides. Miren, si este es el calibre normal, aquí está por lo menos 3 o 4 veces dilatado. Está muy, muy congestivo, rojo, que en algún momento puede comenzar a necrosarse, y se necrosa empezando por la mucosa. ¿Y qué tiene el intestino grueso? Materia fecal. Se rompe el intestino, se puede necrosar y se rompe. No es raro que el paciente llegue porque se ha obstruido, ha hecho un vólvulo y además se ha perforado y tiene una peritonitis, lo cual complica tremendamente la salud del sujeto. No solamente la salud, no el trabajo de los cirujanos y todo. Es una gravedad ya de cierta magnitud. Este es un caso que tuvimos, si ustedes sacan la cuenta por aquí, todo lo amarillo es el tejido adiposo, son los apéndices epiploicos. El resto es el intestino grueso. ¿De qué año? Este es del año 2007 u 2008, creo. Esta una señora que estaba embarazada y llega con un problema abdominal a la maternidad en Lima y lógicamente ven que no es un caso obstétrico y la mandan al Hospital Loaiza. Se le hacen los estudios y en menos de 24 horas se le diagnostica una trombosis y una isquemia del intestino grueso, de todo el colon, todo el colon. Y aquí esta zona, la más oscura que ustedes están viendo, y ya ha cambiado de color por lo que está fijado y está con formol, pero era rojo, violáceo. Esta pobre mujer murió a los 2 o 3 días posoperada porque había hecho una peritonitis. Duda de que es de necesidad letal. Ahí tiene un ejemplo. Este es otro caso. Aquí está la arteria aorta, la mesentérica superior y el trombo. Autopsia 2164-67, creo que aquí está. La mesentérica superior. Todo el intestino se necrosó. Acá tienen ustedes el ejemplo. La aorta y todo el intestino. Todo. Desde un poquito debajo del ángulo de Treis hasta prácticamente el recto. De estos casos hemos visto de necesidad letal varios. El primero fue en María Auxiliadora, bueno, cuando todavía yo trabajaba por allá. Y el último, que lo he vivido en carne propia, no porque sea un pariente, sino porque nos tocó estar ahí al lado del paciente, en el Hospital Oaiza, que no sean los únicos, les cuento los que yo tengo experiencia y decirles que sí, que se murió por eso. La mamá de un colega, y así como ustedes cuando estén ejerciendo seguramente tienen que buscar pues, a los colegas de más confianza, ¿no? Aquel que venía siempre a clase, que sabe que está muy destacado, el cirujano, bueno, para confiarle a su mamá, pues no. Buscar a un colega en el Hospital Oaiza, un médico que trabajaba en salud pública,
y había ese problema, una probable obstrucción una probable trombosis de la mesentérica superior. Y dijo, oye Cholo, pero de repente el problema no es, de repente es tumoral. Y como le estaba haciendo el favor al colega, te puedes quedar, nos hemos quedado como hasta las 9:30, 10 de la noche, yo esperando por si acaso haya una congelación para ver qué hacemos, y si no, para decirle que lo que había, ¿no? El colega entró, no demoró ni 15 minutos, vio y cerró. Y salió y estábamos con el colega, con el otro, con el hijo de la paciente. Y le dijo, mira hermano, ya no hay nada que hacer, porque todo el intestino está negro, ni siquiera está rojo, está congestivo, para de repente desobstruir, hacer una embolectomía, alguna cuestión. No, ya está negro, está rojo, está necrótico, todo el intestino delgado. Y cerró. ¿Y qué hacemos, hermano? Bueno, se queda a tu criterio, ¿no? Habla con UCI, si quieres, y si no, sencillamente la desconectan a la viejita, todavía está con anestesia, y con anestesia, y con UCI, con todo, se murió la pobre señora como a las 3 horas nada más. Cuando estos casos son así a veces terribles, y lo peor es que el cirujano está con las manos atadas. ¿Qué hace en ese momento? Saca todo el intestino y después ¿cómo hace la anastomosis, ¿no? Si saca desde el ángulo de Treis hasta por debajo del sigmoide, pongo yo, ¿qué le queda? O todo el intestino delgado nada más, por más que quiera estirar ya no alcanza. En fin, ya lo van a ver ustedes cuando tengan esos problemas. Por fortuna no son tan seguidos, pero de todas maneras, pacientes que tienen aterosclerosis, que tiene, especialmente lógicamente en pacientes de la tercera edad, y que tenga un cuadro abdominal con una sospecha de un tromboembolismo mesentérico del intestino, si no se actúa pronto, la necesidad a veces termina siendo de esa magnitud. No nos olvidemos siempre el contenido del intestino. Y otro detalle que les debo decir también, cuando un sujeto o una persona fallece, mira, uno de los principales tejidos que comienza a deteriorarse es el epitelio del tubo digestivo, porque es muy frágil. Y si a eso le suman ustedes que además de la fragilidad que tiene, ¿qué tiene el intestino? Desde el intestino delgado tiene bacterias, por lo tanto, como hay poca defensa, comienza a replicarse y se inunda. Y si es en el intestino grueso, con mayor razón, porque tiene que una serie de bacterias, entre ellos el coli, comienza a replicarse, se necrosa el tejido y que están en su fiesta todavía los gérmenes, invaden rápidamente la circulación y se siembra, o se hace de tal magnitud la necrosis que se perfora el intestino y el contenido intestinal se vierte por un problema primario de necrosis tisular. Bueno, este es un segmento más pequeño, como ustedes verán. Esto sí recibimos, no todos los días, pero tampoco se escapan unos 20, 30 al año. No de necesidad mortal, lógicamente, porque los segmentos generalmente un poco menos comprometidos. ¿Por qué? Porque puede deberse a un vólvulo o a obstrucción de otra naturaleza y se reseca. Miren ustedes, este segmento no es pequeño, ¿eh? De aquí hasta acá más o menos está preservado. Todo el resto está necrótico. ¿Qué color es? Rojo. El resto, otro muñoncito aquí, viable lógicamente, porque para que el cirujano opere, no va a cortar aquí, pues no, este tejido ya está necrótico, no sirve para que pueda empatar después. Y aunque les parezca mentira, esto es una cosa de intestino, que ya se necrosó, ya no sirve. Buena cuenta, es un segmento de este intestino que se ha abierto y mostramos la cara de la mucosa. En el cerebro, lo que se produce más bien es un infarto, se licuefacta, mientras que en los otros tejidos generalmente es la necrosis tipo coagulativa. En el cerebro, por la cantidad de líquido que tiene y el componente bastante rico en lípidos también, no se produce cuando hay obstrucción de la circulación, especialmente la arterial,
es una de las excepciones. No se produce la necrosis de tipo coagulativa, que es característica de la necrosis por obstrucción vascular, arterial, sino más bien se produce una necrosis de tipo licuefactiva. Y si se licúa el tejido, ¿qué hace? Se cae, pues. Acá está el cerebro. Un tremendo hueco que queda. Aquí hubo. Y acá la pueden comparar. Siempre el encéfalo se hace estudio comparativo, ¿no? En un corte coronal, esta debería ser la línea que continúa, y de igual manera puede ser la de acá. Todo esto se ha perdido. Y ahí tienen el encéfalo con esas lesiones. Toda la zona cavitaria que se ha destruido. Si lo vemos antes de que se produzca, se caiga, una especie de material gelatinoso por ahí, que obviamente está desvitalizado, ¿no? Porque la parénquima cerebral tiene más o menos este aspecto. Muy bien, y ya dejamos tranquilos a los infartos y vamos a la última parte del partido, que es lo que nosotros le tenemos por acá, son los el shock. Creo que por aquí está también. Vamos a buscarlo. No creo que tenga mayor dificultad, por eso lo vamos a hacer un poco rápido si se quiere, porque con seguridad lo han visto ustedes en fisiopatología, ¿verdad? Si es que no es nada nuevo para ustedes, pasaremos a ver rápidamente qué cosa es un estadio de shock. ¿Dónde estás, corazón? Por definición, ¿qué es un estadio de shock? Es el desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno debido a una insuficiencia clásicamente del aparato circulatorio. Ese es el estadio de shock. La definición: insuficiencia generalizada de la microcirculación, especialmente periférica. Puede ser que sea con volúmenes normales o por pérdida de volumen. La consecuencia va a ser que va a haber un daño celular y daño tisular metabólico grave. Un estadio de shock, como vas a ver, va a llegar un momento en donde se llama el shock irreversible, y es a veces lo que alguna gente, especialmente los legos, no entienden, y llega a un estadio, por ejemplo, de shock. Lo pasan a UCI, y a los que trabajan en UCI, ustedes de repente más de uno va a trabajar en UCI, y tienen algunos parámetros, como llega el paciente, en fin, y se hace un protocolo, un proyecto. Si ese shock no se resuelve en un determinado número de horas o de días, ya para ellos saben que ya no se va a resolver. Pero ahí viene el otro problema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo devolvemos o lo dejamos? O sea, porque si hace un shock irreversible, significa que ese paciente ya nunca va a volver a hacer, aunque siga shock, o que se quede en coma. Y ahí viene el gran problema. ¿Qué hacemos? Bueno, esas son discusiones filosóficas que ustedes las van a tener seguramente, o ya la han visto de repente en algún problema de ética, en fin, cuando se habla de consentimiento informado y demás, porque que sepamos, en el país todavía no existe la eutanasia. Y es el gran problema. Del Cerati, ¿se acuerdan de Cerati? Y de otros, por ejemplo, por ahí, ¿qué hacen? Si ya está con muerte cerebral, ¿qué hacen? ¿Lo desenchufan de una vez? Porque el hombre está viviendo, el sujeto está viviendo solo a través de la máquina. Bueno, ese queda el tema ahí, porque con toda seguridad, mientras existamos todavía, seguramente la discusión seguirá, de todo índole, ¿no? Más que todo filosófica, ética, médica, etc. Bueno, desde mucho tiempo, miren, estos autores, Eder y Hedin, hablan de una insuficiencia circulatoria aguda, en la que existe una desproporción entre el débito cardíaco y las necesidades sanguíneas de los tejidos periféricos. Por eso van a sufrir los tejidos periféricos especialmente, la microcirculación.
Una falla en la perfusión que exceda los mecanismos de defensa corporales, es decir, que el organismo ya sea incapaz de manejar esos pérdidas de volumen o de requerimientos que normalmente los hace. Porque un sujeto o una persona cualquiera, que ustedes están todos, me espero que hagan algún deporte. Mientras se van preparando para el deporte, no es que ustedes salgan ahorita, se vistan de corte y quieran correr una maratón, ¿no? O ni siquiera 100 metros, en fin. Hay que calentar, hay que preparar el organismo, etcétera, etcétera. Algo eso va adaptándose también el organismo, no solamente el aparato de cuestión física, sino también circulatorio, respiratorio, todo, para la nueva exigencia. Esa regulación la hace el organismo, pero va paulatinamente y está en capacidad de hacerlo. Cuando se llega al estadio, o se va a llegar, o está en riesgo de llegar al shock, justamente esa falla de la perfusión excede los mecanismos de defensa corporal, es decir, la adaptación o la adaptabilidad que tiene el organismo, los nuevos tejidos o los tejidos a las nuevas exigencias, se pierde el control. Por eso es que se llega al campo de la patología. La falla en la perfusión tisular o choque es un síndrome fisiológico, no es solamente patológico, porque quieren tallar todos, que refleja el intento del cuerpo, ojo, por preservar sus funciones vitales, es lo que le decía acá, la defensa corporal. Pese, lógicamente, que recibe una lesión física severa. Algo de fisiopatología, ustedes lo deben manejar mejor que yo quizá. Perfusión global tisular determinada por la resistencia muscular periférica y el gasto cardíaco. Eso se conoce bien. La resistencia muscular periférica depende directamente de qué. Uno, la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre. Y es inversamente proporcional al diámetro del vaso. La longitud del vaso y la viscosidad de la sangre son valores relativamente fijos. En condiciones normales hablamos, obviamente, no cuando se está sometida a un estrés. Mientras el diámetro del vaso tiene que estar o está influenciado por factores autonómicos y integridad o función del endotelio. Y esto rápidamente, lo que es fisiología puramente, el gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección, etcétera, ¿no? Ustedes tienen estos fenómenos que los conocen seguramente mejor que yo. La resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco son conceptos clínicos importantes que ayudan a distinguir las diferentes formas de shock. Por eso que nosotros, desde el punto de vista de patología, esto no lo vamos a calificar nosotros. Nosotros lo que podemos calificar y nos toca examinar es la resultante de todos estos procesos, cuando hay la oportunidad, lógicamente, de examinarlos. Por eso, aunque estas variables se pueden medir utilizando directamente un catéter, la arteria pulmonar, examen físico cuidadoso, etc., esa es parte del manejo clínico puramente de lo que se está haciendo, ¿no? Pero ¿a qué concierne nuestra parte desde el punto de vista de patología? Es hacer hincapié en que puede haber alguna agresión, una lesión que pudiera haber, altera la perfusión, produciendo o condicionando una hipoxia tisular, alteración en el equilibrio ácido básico, producción de ATP, en este caso, falle la bomba, edema, que ya lo hemos visto, por eso que se estudia aquí también como fenómeno trastorno termodinámico. Evidentemente hay lesión de ultraestructuras, en este caso estructuras más bien intracelulares, y no son de una, ¿sabes? Son de lisosomas y de todos los mitocondrios, todas las organelas, de todas las células del organismo, no es de una o de dos, llegando al caso de una falla orgánica multisistémica, consecuente muerte. El estadio de shock realmente es un momento muy crítico para cualquiera, no solamente para el médico que está tratando, sino para el paciente y todo el equipo de salud que está ahí rodeando. Todos los tipos de shock llevan ¿a qué? A producir una hipoxia a la célula, y sabemos nosotros que sin oxígeno ninguna célula debe o puede funcionar adecuadamente, y si es muy severa, esa célula se va a morir. Por lo tanto, si la
los requerimientos o la deficiencia de aportes, como estábamos viendo, es a todo el organismo. De ahí pueden ustedes inferir la gravedad que puede tener el estadio de shock. El agotamiento de ATP reduce el sustrato para procesos metabólicos dependientes de energía y tiene como resultado la disfunción de la membrana celular. Y hay dos detalles, si ustedes se acuerdan, cuando han hecho lesión celular, me imagino que el profesor que les ha hecho la clase les habrá dicho que hay dos detalles, dos estructuras que son extremadamente lábiles o responsables, en donde nos pueden indicar si esa célula tiene una lesión reversible o irreversible, más propiamente irreversible. Quiere decir que estas dos estructuras, el núcleo, característica del núcleo, la integridad del núcleo, y la membrana celular, cuando se habla de membrana celular, haga una proyección a las membranas también de los lisosomas, de la mitocondria y la membrana nuclear, porque son exactamente iguales. Entonces, daño de membrana o daño en el núcleo, muerte celular. A eso se refiere. Una respuesta refleja y ese aumento de la actividad simpática ocurre en respuesta a la hipotensión y es mediada por vasoreceptores carotídeos y aórticos y otros. La secreción de catecolaminas causa vasoconstricción, taquicardia, aumento del débito cardíaco, que con el afán de suplir todo lo que se pueda hasta donde sea posible, y el organismo comienza también a regular y a mandar mayor sangre, o a regular, diríase, el cerebro necesita más, el corazón necesita más, vaya usted para allá. A los miembros inferiores, superiores, no hay que darle mucho. Hay que darle a los órganos más lábiles o que requieren o que son más susceptibles a la deficiencia de oxígeno y de nutrientes. A eso se refiere más o menos lo que estamos viendo antes. Bueno, estos, ¿no? Receptores de estiramiento de la vena cava, aurículas, etcétera. La disminución de la presión intraauricular durante la hipovolemia, en este caso ya es muy especial, da como resultado la disminución de estímulo y disminuir la actividad eferente de estos receptores. ¿Cuáles son los receptores de las aurículas? ¿Se acuerdan? ¿Ve? Ahí ya tenía una pregunta yo, por si acaso. Esto lleva a una hormona antidiurética. ¿Quién elabora la hormona antidiurética? ¿Se acuerdan? Búsquenla. De la aurícula, ¿no? ¿Qué parte de la aurícula? Véanlo, porque yo ya tengo una pregunta de esa, les digo. ¿Qué provoca? Vasoconstricción renal y finalmente activación del eje famoso renina, angiotensina, aldosterona, produciendo retención de sodio y agua. ¿Por qué? Porque está gobernando el riñón desde ese punto de vista por una hormona antidiurética que no le elabora el riñón, le elabora el corazón. ¿Dónde se acuerdan? Búsquenlo. Muy bien. Ahí, natriurético en la aurícula. Miren ustedes, la dependencia, interdependencia que hay entre los órganos y sistemas, pues, es indudable. Lo que pasa es que a veces en patología y en medicina, desde siempre los profesores y todo, separan por órganos o sistemas sencillamente por ser un poco más didáctica para la enseñanza. Pero no podemos hablar de un órgano absolutamente solo de él, porque no es autónomo. Todos los órganos dependen de la sangre, por lo tanto dependen del corazón, de la buena circulación. Entonces no es que el hígado funciona normal, no, porque si no le llega sangre tampoco funciona adecuadamente. Y así sucesivamente. Entonces la interdependencia que hay, por eso es que un estadio de una patología, un determinado órgano, tiene repercusión necesariamente en algunos otros. La función cardíaca alterada es característica del shock. Una de las consecuencias, diríase, o de los efectos del estadio de shock es la falla cardíaca, como consecuencia, pero también puede ser la causa básica. Una miocarditis o una herida en el corazón o un infarto, lógicamente la causa básica va a ser la lesión propiamente del corazón. Pero supongamos que esto sea por un problema hipovolémico o sepsis, donde el corazón principalmente no está comprometido, pero
a la final siempre va a tener repercusión. Por eso que es un problema de perfusión que también depende del corazón. En la mayoría de las formas de choque el gasto cardíaco se deprime. Esto es el resultado de que retorno venoso disminuido, disminución cardíaca primaria, etc. Esto que también ustedes seguramente lo han visto. Además, varios factores pueden actuar recíprocamente comprometiendo aún más la función cardíaca. Como resultado, no es raro que estadios prolongados de shock se desarrolle disfunción ventricular izquierda irreversible. Ojo, irreversible. Si es irreversible, definitivamente eso ya no tiene retorno. Así como va a llegar un momento de shock irreversible. Alteraciones de la función pulmonar también son comunes en el estadio de shock. Desde un problema aparentemente solo funcional al inicio, pero también puede haber una falla orgánica, daño tisular. La alcalosis respiratoria es común en etapas precoces de shock como resultado de la estimulación simpática. Aquí todavía no hay alteración morfológica estructural del pulmón. Es una forma de compensar lo que se está alterando por otro lado, y el pulmón cumple su función hasta donde le es posible, lógicamente. Por eso que dice, sin embargo, la acidosis metabólica, a pesar de tener una alcalosis respiratoria, el índice dice, usualmente predomina a medida que la hipoperfusión continúa o se mantiene, resultando en una acidez. La oxigenación, fácil también es entender, si no hay buen aporte, buena calidad de sangre, lógicamente esto va a estar comprometido. Aumento de la presión del llenado ventrículo izquierdo, como consecuencias, aumenta la permeabilidad capilar pulmonar, neumonía aspirativa, tromboembolismo pulmonar. Y cómo se van sumando todos los factores. Acidosis respiratoria, puede ocurrir en secundaria depresión del sistema nervioso central, miren ustedes también. Por eso la interdependencia no hay. Y esta es otra forma que ustedes, yo ya me imagino, lo deben tener también muy presente, pero no está de más remarcarle. El estadio de shock es un problema, como dijimos al inicio, de un síndrome general. No es del corazón solo, ni del riñón solo, ni del pulmón todo. Es de todo el organismo. Por eso que es grave. En el caso del adulto, el síndrome de estrés respiratorio del adulto, que se parece desde el punto de vista morfológico a la membrana hialina de los recién nacidos prematuros, miren, es la complicación más seria del pulmón de shock. Mortalidad, 50%. De pacientes que hagan este síndrome de estrés respiratorio, o sea, la mitad de esos pacientes llegan a ese estadio, tienen chance de morir. Y cuando hablamos de este caso, hablamos solamente de este caso. Todavía no hablamos, o si es que le suman de repente la falla de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, la posibilidad de fallecer aumenta. ¿Qué caracteriza al pulmón de un sujeto que tiene distrés respiratorio en el adulto? Una acumulación, un depósito de agua extravascular debido al incremento de la permeabilidad del alveolo capilar. Y se ve en la parte interna de los alveolos como un tapiz de una membrana hialina, impidiendo lógicamente el recambio aéreo que debe cumplir adecuadamente el alveolo. El mecanismo responsable es complejo y no comprendido completamente. Algo sabemos en estos lugares porque si tenemos la oportunidad de examinar los pulmones lo podemos verificar. Múltiples factores de riesgo para el desarrollo de estrés han sido identificados. La sepsis es uno de ellos, fracturas múltiples, transfusiones múltiples, coagulación intravascular diseminada, problema aspirativo, etc. El riñón.
Oliguria es la manifestación más común del compromiso renal en estadio de shock. Entonces también una forma de ver cómo puede estar llevándose o cómo está, si está o no respondiendo el organismo a la terapia, es medir la diuresis, ¿no? Que no le pueden estar poniendo líquido y el paciente no orina, por ejemplo. La oliguria ocurre precozmente en la mayoría de los diferentes estadios de shock. Oliguria, no todavía no, debido a que la intensa vasoconstricción renal y un flujo sanguíneo renal deprimido. Lógicamente, si no llega sangre, ¿qué va a pasar? No va a producir orina tampoco, ¿no? Con un mecanismo compensatorio tampoco lo hace, porque el paciente, el riñón, como le llega poca cantidad de sangre, cree que hay deficiencia de sangre, pero es por la vasoconstricción. No es que haya deficiencia de sangre, lo que pasa es que le llega poca sangre y hace su mecanismo de defensa y comienza a retener más bien. En el cerebro, la isquemia cerebral es poco frecuente en el estado de shock cuando la presión arterial media supera estos valores. Con una marcada y prolongada hipotensión, sin embargo, ocurre una isquemia global. Ya no es una cuestión de tal o cual territorio. En este caso se produce una panencefalitis. Todo el encéfalo, y especialmente la zona cortical, es una de las que más seriamente comprometidas. Pues que hay una isquemia global, resultado de una encefalopatía hipóxica o muerte cerebral. La función hepática